Bueno, lo último que habíamos visto era la meiosis. Vamos ahora a repasar un poco las diferencias entre la meiosis y la mitosis, ahora que lo tenemos ya todo claro. Vamos a partir, por tanto, de una célula en interfase, una célula que va a ser diploide, célula como la que podemos tener en nuestro cuerpo. 2N, por tanto, ya que es diploide, e igual a 46 cromosomas. Al estar en interfase, estos cromosomas van a estar en su fase normal, es decir, no van a estar duplicados, solo van a tener una cromática. Pues decía que 2N significaba que teníamos 2 cromosomas de cada tipo, de cada par. Es decir, tenemos 2 cromosomas homólogos. Si fuese 3N, tendríamos 3 homólogos. 4N, pues tendríamos 4 cromosomas homólogos de cada tipo. Entendiendo tipo como las parejas que os había comentado en los cariotipos, la 1, la 2, la 3, etc. ¿No? Cromosomas diferentes. 46 cromosomas porque tenemos 23 cromosomas diferentes, de los cuales 22 pares van a ser somáticos y vamos a tener un par más que va a ser el sexual, que a pesar de que pueden ser diferentes, como es la X y la Y en los varones, se aparean, se pueden aparear por un segmento y por tanto los consideramos una misma pareja. Por tanto, partimos de esta célula en interfase, en la fase G1 concretamente, 2N igual a 46 con una cromatida, que va a entrar en la fase S. Durante la fase S replicará su ADN, hará el procedente chequeo de que el ADN se haya duplicado, las correcciones de errores que procedan y tal, y pasará a G2. En ese momento, en G2 tendrá 2 cromátidas. Os decía, por tanto, que el preguntar las cromátidas que tienen durante todo el ciclo, en la fase S es un poco tricky, ya que, bueno, personalmente yo lo que respondería es que durante la fase G1 los cromosomas tienen una cromátida, durante la fase S se están duplicando, por tanto, algunos tendrán 2 cromátidas y otros tendrán una porque están en ese momento en el que se está produciendo esa replicación, y en la fase G2 ya es donde realmente tienen 2 cromátidas porque se ha producido esa replicación. Por tanto, al final de la fase G2 es que tiene de verdad lugar ese punto de control que hace la célula, que dependía de las ciclinas y de las quinasas dependientes de, de las ciclinas dependientes de quinasas. Por tanto, lo que va a llegar a la división, a la fase M, que podrá ser por mitosis o meiosis, va a ser una célula 2N, es decir, con 2 cromosomas o 2 homólogos por cada pareja, igual a 46 cromosomas, porque tenemos 46 cromosomas en total, y con 2 cromátidas cada uno. Lo interesante de todo esto es que si la célula sigue por meiosis, va a acabar dando 4 células, y si sigue por mitosis, acabará dando 2. Si la célula sigue por meiosis, va a enfrentarse a 2 divisiones. Durante la primera división, esta célula colocará sus cromosomas por parejas en la placa metafásica. De manera que lo que vamos a tener realmente en la placa van a ser los bivalentes, aquellas tétradas que os decía que se formaban porque los cromosomas homólogos se unían por los complejos sinaptonémicos, que podían ser desde los finales hacia el centro o desde el centro hacia los finales, hacia los telómeros concretamente. ¿Vale? Entonces, en esa placa metafásica se colocarán las tétradas y esas tétradas podrán sufrir una recombinación. Recordad que cruzaban las cromátidas, producían unos fenómenos de rotura y reunión e intercambiaban su material genético. Esto era un punto de variabilidad dentro de la meiosis. Por tanto, como en la metafase se van a colocar las tétradas, es decir, los cromosomas uno al lado de otro, homólogos, colocando sus cinetocoros hacia polos opuestos, lo que se va a separar en la anafase van a ser los cromosomas. De manera que tendremos una dotación cromosómica para una célula y otra dotación cromosómica para la otra célula. De esta manera, entonces, lo que vamos a tener antes de la división 2 van a ser 2 células con una dotación N, porque van a ser haploides, es decir, solo vamos a tener un tipo de cromosoma, o sea, un cromosoma de cada tipo. Como digo, aquí hay una división, estos cromosomas van para aquí, estos para acá. Un cromosoma de cada tipo, y esos cromosomas van a tener 2 cromátidas. Por eso se denomina una división reduccional, porque se reduce el número de cromosomas que tiene la célula. Ya no hay 46, hay la mitad.
estos cromosomas, os decía también, estas células, perdón, os decía también que podían tener una variabilidad, podían ser distintas en función de cómo se colocasen aquí las tétradas. Si el azul está para este lado y el rojo para este, tendremos las células de esta manera. Pero si se colocasen al revés, por ejemplo, en una de las parejas, ya tendríamos otras dos células totalmente diferentes. O sea que hay dos puntos claves de generación de la diversidad dentro de la división 1. Esta propia debida a los sobrecruzamientos o a la recombinación y la debida a la migración de los cromosomas. Por tanto, entonces, he dicho que tenemos dos células con 23 cromosomas, N, porque son haploides, tenemos uno de cada tipo, y con 2 cromátidas. En este caso, entonces, entramos en la metafase que se parece a la de la mitosis. La diferencia con la mitosis es que en la mitosis se van a colocar todos los cromosomas, pero los 46. Y en la meiosis, van a colocarse solo 23. Pero los cromosomas se van a colocar individualizados, de manera que lo que van a hacer es colocar los cinetocoros de las cromátidas hermanas hacia cada polo. Os recordaba que las cromátidas hermanas son las surgidas por duplicación durante la fase S, es decir, son iguales. Esto no es del todo cierto porque, lógicamente, en la meiosis puede haber ocurrido unos fenómenos de recombinación que haga que estas cromátidas no tengan por qué ser exactamente iguales, ya que una cromátida puede llevar un trozo de ADN del otro cromosoma. En ese caso, en caso de que ocurra esto, estaremos hablando de que un cromosoma tiene una cromátida parental, es decir, una cromátida que será igual al cromosoma original, y una cromátida recombinante, que es la que ha surgido por el intercambio del ADN con el cromosoma homólogo durante la división 1. Pero bueno, generalizándolo vamos a llamar cromátidas hermanas, a pesar de que sabemos que pueden tener esa variabilidad. Entonces, las cromátidas hermanas van a colocar sus cinetocoros hacia cada polo, de manera que lo que se va a dividir en la siguiente anafase, en la anafase 2, van a ser las cromátidas de los cromosomas, no los cromosomas. Por tanto, lo que vamos a tener al final de la meiosis van a ser 4 células, porque en la otra célula va a ocurrir lo mismo, con 23 cromosomas cada uno, porque teníamos 23 cromosomas en total, N, porque van a seguir siendo un cromosoma de cada tipo, pero con una cromátida en este caso, porque se han roto las cromátidas y han ido una para cada lado. En la mitosis, sin embargo, os decía que los cromosomas van a dar lugar a 2 células que van a ser 2N, porque no ha habido ningún tipo de reducción cromosómica, 2N, porque seguiremos teniendo 2 tipos o 2 cromosomas de cada tipo, 46 cromosomas, porque como os digo, no hay reducción cromosómica, todos los cromosomas se dividen por la mitad, pero con una cromátida. Por esa razón, pasamos de 2 cromátidas a una cromátida. Os recordaba también que la mitosis generaba células clónicas, porque divide sus cromosomas a la mitad exactamente y no hay ningún fenómeno de sobrecruzamiento. Los homólogos nunca se juntan y se intercambian ADN ni nada por el estilo. Son exactamente iguales. La división es a la mitad. Lo mismo que lo que se duplica durante la fase S, se divide en esta fase y genera 2 células. Sin embargo, en la meiosis, en la división 2 también podemos tener un punto de diversidad, de mezcla, de variabilidad genética, porque si este cromosoma coloca suponiendo que hay más parejas, claro, aquí con 2 no tiene tanto sentido porque el otro no tiene recombinación, pero imaginaos que hay más cromosomas y que otros han sufrido también recombinaciones. Si coloca la cromátida recombinante hacia un lado y la parental hacia el otro, tendremos estas 2 células, pero si lo hace al revés, tendremos células diferentes. Suponiendo, como os digo, que el siguiente también, por ejemplo, se haya recombinado, que puede poner las cromátidas recombinantes hacia el centro o las cromátidas recombinantes hacia la izquierda. Según eso, al final tendremos un montón de células distintas y por eso los gametos dan lugar a individuos diferentes. No solo por el hecho de que un gameto se junte con el gameto de otra persona, sino por el hecho de que nuestros gametos entre sí son todos diferentes. No generamos solo 4 tipos de gametos distintos, generamos un montón de gametos distintos. Y porque, como digo, esto va a ocurrir con todos los cromosomas, con todos los genes, cada uno llevará una información. La mitosis siempre van a ser células clónicas lo que vamos a tener al final.
Y con esta base, entonces, de la meiosis, lo que vamos a empezar a ver van a ser los ciclos y todo lo que tiene que ver ya con la parte de reproducción. La reproducción tiene por objetivo la creación de nuevos individuos a partir de los existentes. Esto algo que ya todos podemos suponer. Vamos a tener entonces dos tipos de reproducción. La reproducción asexual, que os suena ya de la parte de procariotas, que la hemos visto bastantes veces, que no se produce por una fecundación, ya que bueno, no hay una formación de gametos, no hay una mezcla de ADN. Si recordad que las procariotas podían tener una reproducción parasexual, no llega a ser la sexual, pero es una parasexual, porque sí que se transmitía algo de ADN, bien del cromosoma central o bien de algún plásmido, de una bacteria a otra, bien por un fago, por los piliconjugativos o porque ese ADN estuviese libre por el medio y la bacteria que fuese, en este caso tiene que ser una bacteria competente, lo asimilase, pero no es una reproducción ni sexual ni asexual, ¿vale? Se llamaba parasexual. Sin embargo, eso, la reproducción sexual en las bacterias era por fisión binaria y realmente en seres pluricelulares se produciría a partir de células somáticas, es decir, una parte de las células somáticas del organismo se separaría de lo que es el individuo original y daría lugar a otro individuo, pero al ser células somáticas y ser una reproducción asexual, esta reproducción va a ser por mitosis, de manera que no va a haber una variabilidad genética, se van a producir clones. Era lo que os decía que ocurría en los tejidos, por ejemplo, para formar los tejidos, no sé si os ponía el ejemplo del corazón, creo, o del hígado, para tener un montón de células iguales que se comportasen como un tejido homogéneo. Lógicamente, la reproducción asexual se va a presentar sobre todo en organismos vegetales Una pregunta. y en animales menos evolucionados, pero sí que hay, como os digo, animales que tienen reproducción asexual, ¿vale? Por gemación y por una serie de procesos, pero bueno, no son tan interesantes como lo que nos atañe ahora, que es la reproducción sexual. La reproducción sexual se va a caracterizar entonces por producirse a partir de unas células especializadas que van a ser los gametos, que van a ser células haploides. La reproducción, o sea, al final la función de todo esto es reproducirse, ¿vale? Estoy introduciendo lo que es la reproducción y lo que vamos a querer es reproducirnos. Lo que pasa es que va a ser de manera distinta y van a intervenir distintos procesos según los animales. Y ahora os voy a ir enseñando uno por uno, ¿vale? Os vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Como os digo, la reproducción sexual lo que pretende es, o sea, se caracteriza por producir unas células especializadas que llamamos gametos y estas células suelen ser haploides, pero no necesariamente. Entonces, bueno, no, o sea, a ver, estas células son haploides, que son los gametos, ¿vale? Siempre. Pero no necesariamente la meiosis se tiene que producir para producir los gametos. Es decir, puede ser que el individuo ya sea haploide. Eso va a definir los distintos ciclos. Un ciclo biológico no va a ser más que el proceso de cambios que va a seguir un individuo, un organismo cualquiera, de cualquier tipo, vegetal, animal, lo que sea, ¿vale? Unicelular, pluricelular. Un ciclo biológico va a ser la cantidad o el proceso de cambio que sufre desde que es una estructura reproductiva hasta que se alcanza la madurez y forma sus propias estructuras reproductivas. Es decir, desde el organismo anterior, por así decirlo, y sus estructuras reproductivas hasta las estructuras reproductivas que va a formar el nuevo individuo, por así decirlo. Eso sería un poquito la definición de ciclo biológico. Vamos a tener entonces tres ciclos distintos, que son los que tenéis en pantalla. El cicloaplonte, el diplonte y el haplodiplonte o diploaplonte. Se puede llamar de las dos maneras. Y vamos a ir viendo uno por uno. El primero, que es el cicloaplonte, en este caso lo que va a ocurrir es que vamos a tener un cigoto que va a ser 2N, es decir, un cigoto diploide. Este cigoto va a venir originado por la fecundación de dos gametos. Estos gametos van a ser
haploides. ¿Vale? Entonces tenemos dos gametos haploides que se unen, forman un cigoto diploide. Pero este cigoto no va a dar lugar a un individuo adulto directamente. Va a sufrir una meiosis y va a formar un individuo adulto que va a ser haploide. Es decir, solamente el cigoto es 2N. El cigoto entonces experimenta una meiosis y el individuo adulto va a ser haploide. Este individuo adulto va a producir unos gametos que no van a ser por meiosis, por la meiosis que acabamos de daros, ¿no? Serían por, bueno, produce unos gametos, la manera realmente no os interesa ahora, y esos gametos son los que se van a fecundar y van a formar ese cigoto diploide que os decía. Es un ciclo un poco extraño, pero que se ve en hongos, en plantas y en proctistas. Digamos que es un ciclo de no aparecen seres superiores. Pero lo interesante es eso, el cigoto es el que es 2N y el individuo adulto es N, es haploide. Y aquí os pongo el ciclo biológico de una alga mínimamente para que lo veáis. Aquí sería un poquito en la parte de arriba el esquema de cómo es el ciclo y debajo os pongo un ejemplo. Por otro lado vamos a tener el ciclo diplonte. El diplonte es como el nuestro, el de los animales superiores, el que ya conocemos todos. En este caso el individuo adulto va a ser un diploide y por meiosis va a formar los gametos haploides. O sea, lo que hacemos nosotros, vamos espermatozoides y óvulos. Esos gametos se fecundan, un gameto fecunda al otro, lógicamente, y forman un cigoto diploide que se reproduce, o sea, ese cigoto se desarrolla por mitosis y da lugar al individuo adulto. Ese individuo adulto es diploide. Por meiosis vuelve a formar gametos que vuelven a dar un cigoto diploide. Si os dais cuenta, en este caso, la meiosis está entre el individuo adulto y la producción de los gametos, mientras que en el ciclo aplonte la meiosis estaba entre el cigoto y el individuo adulto. Aquí, el individuo adulto, el cigoto, el individuo adulto se forma a partir de un cigoto por mitosis. Aquí, bueno, por mitosis y por diferenciación celular, ¿vale? Pero bueno, las diferenciaciones celulares, como os digo, son otro proceso. Y aquí el cigoto, por meiosis, va a formar el adulto y el adulto, por diferenciación celular, será el que forme los gametos. Los gametos siempre van a ser haploides, porque ten en cuenta que los gametos siempre van a tener que dar por fecundación el cigoto. El cigoto siempre se produce porque dos gametos se juntan, porque por eso los ciclos biológicos que estamos viendo son ciclos sexuales. Entonces, en los ciclos sexuales siempre va a venir efectivamente un gameto del padre y un gameto de la madre, con lo cual siempre, siempre, siempre los gametos tienen que ser haploides y en la unión de dos haploides va a formar un cigoto diploide. La diferencia va a estar en cómo se van a formar los individuos y si el individuo es haploide o diploide. Y luego, por último, tendríamos el ciclo que es más raro, que es el diploaplonte o haplodiplonte, como os digo. Se puede llamar de las dos maneras, indistintamente. En este caso, del cigoto diploide, lo que se van a desarrollar van a ser unos individuos que también van a ser diploides, ¿vale? Pero estos individuos, por meiosis, van a formar unas células que no van a ser gametos exactamente, van a ser llamados esporas. Y estas esporas son células haploides. Estas células haploides van a desarrollar por sí mismas unos individuos adultos que van a ser independientes de los individuos diploides. Y estos individuos adultos haploides sí que van a producir los gametos por diferenciación. De manera que la fecundación de esos gametos será lo que dé lugar al cigoto. Es decir, en este caso vamos a tener dos individuos. Aquí solo teníamos uno, el individuo que se reproducía y hacía la meiosis cuando procediese, es decir, o para hacer el individuo adulto o para formar los gametos, pero solo había un individuo adulto. En este caso vamos a tener dos tipos de individuos adultos, ¿vale? Es un ciclo que es propio de lechos, musgos y algunas algas. Es un ciclo muy extraño, como os digo. Y lo que vamos a tener como
os estoy recalcando, son dos tipos de individuos diferentes. Uno que se forma a partir del cigoto diploide y que va a ser diploide en sí mismo, un individuo adulto diploide normal, que va a dar lugar a unas esporas por meiosis. Esas esporas, al ser producidas por meiosis, van a ser haploides y van a desarrollarse, van a crecer esas esporas y a dar otro individuo independiente del anterior que va a ser haploide porque se ha desarrollado a partir de las esporas sin que se junten esporas de ningún tipo, o sea, no se juntan dos esporas. De una espora nace un individuo. Ese individuo haploide, por diferenciación celular, será el que produzca los gametos que sí que se van a unir y van a formar el cigoto diploide de nuevo. Vamos a ver. Pensemos en que partimos del cigoto. El cigoto, como os digo, siempre va a ser 2N, ¿vale? Un cigoto. Este cigoto tiene que haber venido de unos gametos. Bien, pero vamos a empezar el ciclo por aquí. Empezamos con un cigoto 2N. Este cigoto, que es diploide, es 2N, se desarrolla y da lugar a un individuo adulto. Ese individuo adulto no ha sufrido meiosis todavía. Entonces, da lugar a un individuo que va a ser diploide, 2N. Es decir, eso es exactamente igual que nosotros. Nosotros nos desarrollamos a partir de un cigoto, que es 2N, que viene de un espermatozoide y un óvulo. Y cuando crecemos, formamos un adulto que es 2N, es diploide igualmente, porque no ha ocurrido una meiosis entre el cigoto y el desarrollo del individuo adulto. ¿Qué ocurre ahora? Que en vez de hacer como hacemos los humanos en el ciclo diplonte y formar por meiosis gametos, lo que va a formar es por meiosis una espora. Esa espora se va a ver cómo te digo. Esa espora se va a desarrollar ella sola, o sea, se aleja del individuo adulto diploide que teníamos. Es como si tú, en vez de formar óvulos y espermatozoides, pues produces esporas y esas esporas se las lleva el viento y se quedan plantadas en, pues, X sitio. De esa espora va a crecer un individuo haploide, porque esa espora se ha formado por meiosis, entonces ha reducido sus cromosomas y va a ser una espora N. N es haploide. De ahí se va a formar entonces un individuo haploide. Ese individuo haploide, que es adulto, va a crecer, va a formar un individuo adulto, va a ser el que por diferenciación, con una de sus células, va a formar las células que se van a llamar gametos, porque esas células que forman ese individuo haploide sí que van a obtener la capacidad de juntarse entre sí y formar ese cigoto diploide. Mientras que las esporas, que estaban formadas a partir de la meiosis de los individuos diploides, no se pueden juntar entre sí. Las esporas no se pueden fecundar, los gametos sí. Y por eso ocurre este ciclo en dos fases, que se dice, porque las esporas no se pueden fecundar. A ver, de espora a gameto pasa porque la espora es como, a ver, piensa en un helecho, ¿vale? La espora es como una semilla. Esa semilla germina y da lugar a un individuo que, como viene de una célula que es haploide, que solo tiene un juego cromosómico, da lugar a un individuo que es haploide, sigue siendo haploide. Entonces, ese individuo haploide será el que forme los gametos. Y esos gametos no van a venir de una meiosis, van a venir de una diferenciación celular, como ocurría en el ciclo haplonte. Por eso se denomina haplodiplonte o diploaplonte, porque realmente es como la mezcla de los dos ciclos. En este primero, el individuo adulto era haploide, porque se había producido por una meiosis del cigoto. Entonces, este individuo haploide era el que por diferenciación celular daba los gametos. Pues aquí es lo mismo, aquí tendríamos un individuo haploide que por diferenciación celular dará los gametos. Mientras que aquí tendremos un individuo diploide que por meiosis dará esta espora, y esta espora será la que dé ese individuo haploide. Lo siguiente de lo que vamos a hablar va a ser la gametogénesis, que va a ser el proceso de formación de los gametos, estos gametos que os estaba comentando ahora. Pero los gametos que vamos a ver van a ser los que se forman por meiosis, no los que se forman por una diferenciación celular. Entonces, digamos que lo que ocurre aquí en el ciclo diplonte, que es esta meiosis para formar el adulto, no la vais a ver como tal, ¿vale? No se ve este proceso. Lo que vamos a ver va a ser la meiosis que se producirá en el ciclo diplonte.
la que va a formarse en el individuo adulto que va a dar los dos gametos. Porque es lo que ocurre con los humanos, nuevamente. Entonces, vamos a centrarnos, o bueno, lo que es el examen de EBAU se centra en esos ciclos. Los que sigan por biología, por reproducción y tal, y por las vías de ambientales, probablemente verán los otros ciclos, pero bueno, en general, los que interesan ahora de cara a la EBAU son estos. La que tenéis que daros cuenta es que la gametogénesis se va a producir tanto en células, o sea, se puede producir tanto en unicelulares como en organismos pluricelulares, porque no necesariamente un organismo por ser unicelular puede no hacer meiosis, ¿vale? Sí que los hay. Entonces, en los seres unicelulares los gametos se producirán directamente a partir de esa célula, lógicamente no tienes más de dónde sacar. Pero en los seres pluricelulares, la meiosis no va a ocurrir en todo el cuerpo, se va a localizar en orgánulos especializados. Y estos orgánulos se denominan de distinta manera según sean de plantas o de animales. En las plantas los vamos a llamar gametangios. Y estos gametangios van a poder ser productores de gametos masculinos, y entonces los llamaremos anteridios, o de gametos femeninos, en cuyo caso los denominaremos arquegonios. Son los orgánulos sexuales de las plantas. En animales son las gónadas, en general se denominan gónadas, y son los que ya todos conocemos, los testículos con los espermatozoides de los varones y los ovarios con óvulos de las hembras o mujeres, ¿vale? Empezando entonces por los gametos masculinos, la espermatogénesis va a ser la formación de los espermatozoides, que van a ser los gametos masculinos de los animales. Vamos a empezar viendo los animales y después vamos a ver las plantas, porque los procesos son diferentes. En animales, como os digo, la espermatogénesis ocurrirá en las gónadas masculinas, que van a ser los testículos. Y los testículos realmente son túbulos seminíferos, es decir, son unos túbulos por los que va madurando el esperma. Va sucediendo una serie de fases y va madurando las células hasta que por fin se produce el espermatozoide. La primera fase se va a denominar la fase de proliferación o multiplicación. De esta manera, hay, en los túbulos seminíferos, como os digo, va a haber unas células que van a estar pegadas en la pared y que se van a denominar espermatogonias. Y son estas que veis aquí, en este dibujo, en este esquema, ¿vale? Como os digo, la maduración va a ir ocurriendo a lo largo del tubo hacia la luz, de manera que las células que están más pegadas a la pared del tubo seminífero son células que están, bueno, no es que sean menos evolucionadas, sino están menos desarrolladas, ¿vale? No han pasado por las distintas fases del proceso de espermatogénesis. En esta fase entonces de proliferación o multiplicación, lo que va a ocurrir es que estas espermatogonias se van a dividir por mitosis, porque son células diploides, y por mitosis normal, como la que ya hemos visto en un par de clases antes, van a producir más espermatogonias. Cuando estas espermatogonias, debido a la mitosis, se vayan acercando hacia la luz, porque la primera, por ejemplo, hay una división aquí, pues se colocaría aquí, pero la siguiente ya, como está toda la pared del tubo ocupada, se pondrá un poquito más hacia la luz. Bueno, pues cuando esas espermatogonias queden hacia la luz del tubo, empezarán a experimentar lo que se llama un crecimiento celular, porque entran en lo que es la fase de crecimiento. Y se pasan a denominar espermatocitos primarios o espermatocitos de primer orden. Y estos espermatocitos de primer orden son aún células diploides, porque simplemente proceden de la diferenciación o el crecimiento de las espermatogonias. Todavía no han entrado en la fase de meiosis, proceden de mitosis. En la fase de maduración es donde ya sí que va a ocurrir la meiosis como tal, el proceso de espermatogénesis. En esta fase, los espermatocitos de primer orden van a entrar en la división 1 de la meiosis y van a formar los espermatocitos de segundo orden, que ya van a ser haploides. ¿Por qué? Porque esto va a ser un proceso de meiosis. Y como os decía, la primera división es reduccional.
los cromosomas se colocan en la metafase los bivalentes se colocan en la metafase, es decir, los cromosomas están por pares, y se separan cromosomas a los lados. De manera que el espermatocito 2 va a ser haploide. En la división 2 de esta espermatogénesis, de esta meiosis, entonces se van a formar 4 células haploides que tendrán una sola cromátida. Y estas células van a ser los espermátidas. ¿Vale? El espermatocito 1, como os digo, va a dar entonces el espermatocito 2 y el espermatocito 2 a las espermátidas. Una sola espermatogonia va a formar, por tanto, 4 espermátidas. De espermatogonia a espermatocito 1 es por mitosis. Por mitosis, en realidad, y crecimiento celular. ¿Vale? La espermatogonia por mitosis da más espermatogonias y algunas de esas espermatogonias empiezan a crecer, se desarrollan un poquito y forman los espermatocitos primarios. Te das cuenta, aquí es el espermatocito primario. Es casi idéntica a la espermatogonia, pero si te fijas tiene más núcleo, o sea, tiene un núcleo más grande porque ha crecido, la célula es ligeramente mayor y hay una diferenciación, son distintas. Pero el paso de espermatogonia a espermatocito es, antes del espermatocito solo se ha producido mitosis. ¿Sí? Entonces, nos hemos quedado en que del espermatocito primario se produce la primera división, damos el espermatocito secundario que será haploide con 2 cromátidas y de ahí se produce la espermátida que será haploide con una cromátida después de la división ecuacional. Estas espermátidas van a entrar en la fase de diferenciación o también llamada fase de espermiogénesis, donde van a realizar una serie de transformaciones anatómicas y van a formar el espermatozoide final, que es este de aquí, el espermatozoide que todos conocemos al uso, ¿vale? Que tiene 3 partes diferenciadas, bastante claras, que son la cabeza, la pieza intermedia y la cola. Pero, aunque esta es la representación que todos tenemos en la cabeza de un espermatozoide, también tenéis que saber que existen espermatozoides que no tienen cola, como los de los crustáceos, y por tanto que no pueden nadar. Esos espermatozoides no se mueven y no se desplazan como ocurre con lo de los humanos, ¿vale? Son células normales que no pueden nadar, tienen que ser depositados directamente sobre los huevos en este caso, porque estamos hablando de crustáceos. Y lo siguiente ya entonces sería hablar de su homólogo en las hembras, que sería la ovogénesis. La ovogénesis va a ser el desarrollo de los óvulos y va a ocurrir en los ovocitos, que son las gónadas femeninas. En este caso, va a ocurrir a partir de unas células madre germinales, que son células diploides. Estas células diploides, de nuevo también, se van a reproducir por mitosis y van a formar ovogonias. Estas ovogonias también van a ser diploides. Es lo mismo que estaba ocurriendo con los espermatocitos. Primero, por mitosis forman más, porque si no, se acabarían, se agotarían. Entonces, por mitosis forman más. Es un proceso homólogo al que ocurre con los espermatozoides. En este caso, las células madre germinales son diploides, van a dar ovogonias diploides. Y estas ovogonias van a ser las que van a entrar en la meiosis. ¿Qué ocurre? Que la meiosis, que se produce en esta fase de crecimiento que os digo, no va a ser igual que la de los espermatocitos. En este caso, la célula madre germinal, que es diploide, por mitosis va a dar ovogonias. Estas ovogonias van a experimentar una fase de crecimiento y van a dar lugar a los ovocitos de primer orden, que van a ser diploides y van a ser los que se van a enfrentar de verdad a las fases de meiosis. Pero esta meiosis, que va a ocurrir durante la fase de maduración, no va a ser exactamente igual a las meiosis que hemos estudiado, en las cuales teníamos 4 células que se formaban a partir de lo que sería en este caso la célula original o la célula que entra en meiosis. No vamos a tener 4 células iguales. Aquí lo que va a ocurrir es que durante las fases de división del citoplasma, la mayor parte del citoplasma se va a ir quedando en una sola de las células. Y en la otra célula
se va a quedar un material prácticamente residual, es decir, un material de casi desecho. Sí que se produce la división de los cromosomas y del ADN y todo eso, es decir, esas células tienen material genético, pero apenas les queda citoplasma, con lo cual son desechadas. Por eso el óvulo finalmente es la célula más grande del cuerpo, porque va como quedándose con todo el citoplasma. Lo que va a ocurrir, por tanto, es que el ovocito primario va a entrar en la primera división de la ovogénesis y va a dar lugar a un ovocito secundario por la división reduccional, con la mitad de los cromosomas. Y aquí, en vez de producirse dos células estructuralmente iguales, pero con los cromosomas, recordad que podían tener variabilidad por los sobrecruzamientos y las migraciones y tal, vamos a tener un ovocito secundario y un corpúsculo polar. El ovocito primario o ovocito de primer orden, por la división reduccional, va a separar sus cromosomas y va a formar un ovocito secundario, que va a ser haploide, y un corpúsculo polar, que va a ser exactamente haploide. Ambas células van a tener sus cromosomas con dos cromátidas y van a tener la mitad de los cromosomas que tenía el ovocito. Es decir, eso es exactamente igual. El tema de los cromosomas es exactamente igual. Lo que va a ser diferente es la cantidad de citoplasma que hay en cada una de las dos células. El ovocito secundario se llevará la mayor parte del citoplasma, mientras que el corpúsculo polar será despreciable. En la siguiente fase, la siguiente división, la división secundaria, que es la división ecuacional, entonces se van a dividir las cromátidas y se van a formar nuevamente a partir del ovocito secundario dos células. Una que será la ovótida, que acabará dando en la siguiente fase de maduración el óvulo, por diferenciación de las estructuras, y otro corpúsculo polar. Pero es que el corpúsculo polar que se ve formado en la división 2 también va a dar lugar a otros dos corpúsculos polares, porque por lo que os digo, los cromosomas realmente siguen el mismo proceso hasta el final. Simplemente es el citoplasma el que no se reparte de manera equitativa. Con lo cual, al final de la meiosis, lo que vamos a tener es un óvulo y tres corpúsculos polares. Mientras que en la espermiogénesis o espermatogénesis lo que tenemos son cuatro espermatozoides útiles. Aquí, útil solo será una de las células. Y además, estos corpúsculos tenéis que saber que se quedan unidos a ese óvulo. De hecho, se pueden emplear para lo que es, por ejemplo, el diagnóstico genético. A veces en diagnóstico genético hay, bueno, se ven problemas porque los óvulos llevan alguna mutación o lo que sea, y como el óvulo no se puede biopsiar, se estudiaría el ADN de ese corpúsculo polar. Son fase de proliferación, que es donde ocurren las mitosis. Fase de crecimiento, momento en el que la última célula de esta mitosis crece y da el ovocito primario o espermatocito primario. Fase de maduración, que es donde ocurren todas las meiosis, ya sea de las ovogénesis o de la espermatogénesis, y luego una fase de diferenciación que se llama espermatogénesis u ovogénesis propiamente dicha, en la cual se forma el óvulo y el espermatozoide final. Una vez que ya tenemos formados los gametos, lo que tendrá que ocurrir para dar lugar a un individuo adulto va a ser lógicamente la fusión de todos los gametos. Un gameto femenino y un gameto masculino se van a unir y van a fusionar sus núcleos en un proceso llamado fecundación, que tampoco tiene misterio en lo que es la definición, ¿vale? Lo interesante de esto es que cuando el espermatozoide alcanza el óvulo y toca su membrana, se produce una activación del óvulo que hace que este espermatozoide pueda introducir su núcleo con su ADN y deja la colita fuera, de hecho. No sé si lo veis aquí, queda la cola fuera, ¿vale? Y entonces, la unión del núcleo del óvulo con el núcleo del espermatozoide va a dar un lugar a una célula diploide, que va a mezclar la información genética, es decir, los cromosomas que trae un gameto y que trae otro, y va a dar lugar al cigoto, que se irá desarrollando por mitosis y por diferenciaciones celulares, dando un individuo adulto, una persona nueva que nos vamos
Sin embargo, en las plantas, la gametogénesis es ligeramente diferente. En las plantas con flor, las cuales las plantas con flor se llaman fanerógamas, dicho sea de paso, la manera de reproducirse es ligeramente diferente, ya que la forma en la que consiguieron reproducirse fuera del agua, teniendo en cuenta que las plantas no se pueden mover, con lo cual no pueden desplazarse e introducir un gameto en el otro individuo, como ocurre con los animales, que el macho introduce el gameto masculino dentro de la hembra, lo que desarrollaron fueron las flores. Las flores, el proceso de polinización y el hecho de usar una semilla y un fruto para proteger el cigoto. Entonces, la flor, por tanto, como os digo, va a ser el órgano reproductor de estas plantas fanerógamas. Una flor no va a ser más que un tallo o, bueno, un pedúnculo floral con un estrechamiento que llamaremos receptáculo. Y sobre él se van a disponer una serie de estructuras, ¿vale? Por un lado vamos a tener un perianto. El perianto va a ser el conjunto que forman el cáliz y la corola. Es decir, van a ser estas piezas estériles que van a estar protegiendo lo que son los órganos reproductores de verdad, los sépalos y los pétalos. El cáliz está formado por las hojas verdes, por los sépalos, estos que veis aquí. Y la corola va a estar formada por los pétalos, los que tienen color, que son estos de aquí. Pero la función de ambos, tengan color o no, es proteger a las piezas fértiles, a los orgánulos reproductivos. Y además, de paso, la función de los pétalos va a ser atraer, por ejemplo, a los insectos polinizadores, porque hay plantas que lo que hacen es simular como si fuesen otros insectos, simular que son, simular la morfología del insecto que les poliniza, y así el insecto se acerca pensando que es una hembra de su especie, y cuando se posa sobre la flor, por ejemplo, lleva el polen en las patas y lo deposita en la flor. Lo siguiente que van a tener las flores va a ser el androceo. El androceo va a ser el conjunto de estambres, va a ser el aparato reproductor masculino. Hay flores que tienen aparato reproductor masculino y aparato reproductor femenino. Y hay flores que solo son aparato reproductor femenino y hay flores que solo son aparato reproductor masculino. Tenemos las tres opciones. Pero, aunque estén los dos aparatos reproductores en una misma flor, no se suele autopolinizar, ¿vale? Los granos de polen de los estambres de una flor van a otra planta. Como os digo entonces, el androceo va a ser el conjunto de estambres, el conjunto de lo que es el aparato reproductor masculino. Cada estambre, como veis aquí, va a estar formado por un filamento que lo va a unir a la base de esta flor y por una antera. La antera va a estar formada por dos tecas, aunque veis aquí que están formados por más sacos polínicos, ¿vale? Están formados por dos tecas que van a guardar cada una 2 sacos polínicos, de manera que cada estambre tiene 4 sacos polínicos. Y por otro lado vamos a tener los carpelos. Los carpelos van a formar el gineceo. El gineceo es el aparato sexual, en este caso femenino. Como os digo, puede estar en una flor en la que también haya estambres o estar por separado. En el interior de este carpelo vamos a encontrar el ovario y dentro del ovario vamos a tener unos rudimentos seminales que van a ser los que contienen al óvulo. Y ahora lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿vale? En primer lugar vamos a ver cómo se forma el grano de polen. El grano de polen se va a formar dentro de los estambres. Cada teca, como os acabo de decir, va a estar formada por 2 sacos polínicos. Como cada estambre tiene 2 tecas, entonces tendremos 4 sacos polínicos. En el interior de estos sacos polínicos vamos a encontrar las células madre del polen. Cada célula madre va a dar, por meiosis, 4 células haploides que van a ser llamadas las microsporas. Entonces, cada microspora va a ser un grano de polen, con lo cual, de cada célula madre del polen vamos a tener 4 microsporas y por tanto 4 granos de polen. De la microspora al grano de polen, lo que ocurre es
un crecimiento, de manera que el grano se rodea por dos envueltas, la exina y la intina. Estas dos envueltas lo que van a hacer va a ser proteger al grano de polen. Y el núcleo dentro de la microespora se va a dividir por mitosis, dando lugar a dos núcleos idénticos, pero uno de ellos va a ser de núcleo germinativo y el otro de núcleo vegetativo. Entonces, si os dais cuenta, a partir de una célula madre, por meiosis tendremos 4 células haploides. Estas 4 células haploides van a coger esas dos envueltas que os digo, la exina y la intina, y van a reproducir su núcleo, van a duplicarlo por mitosis. Y cada uno de esos núcleos tendrá una función o estará destinado a producir una función diferente cuando tengan que polinizar, ¿vale? Pero estos dos núcleos, lo que tenéis que tener muy claro es que son idénticos. No se produce ninguna variabilidad, salvo que haya una mutación, ¿vale? En la replicación del ADN, no se produce variabilidad en la replicación. Son exactamente los mismos núcleos, o sea, el mismo núcleo cada uno de ellos, que el que tenía esta microespora masculina. Exactamente, en una célula, y esa célula es el grano de polen, tenemos dos núcleos. Y esos dos núcleos van a ser N, es decir, no tenemos un grano de polen diploide, tenemos un grano de polen con dos núcleos haploides, exactamente iguales, ¿vale? Dos núcleos haploides clónicos. Por otro lado, vamos a tener en la parte femenina la formación del saco embrionario. Esta formación se va a ocurrir en los carpelos, como os había comentado. Concretamente, el interior del ovario, donde vamos a encontrar estos rudimentos seminales que os comentaba. Cada óvulo va a estar unido a su ovario por el forúnculo, el cual va a estar protegido por dos envueltas, la primina y la secundina, que veis aquí. Pero estas dos envueltas van a dejar un poro llamado micropilo, y por aquí es por donde entrará, por donde fecundará el grano de polen. Lo importante que tenéis que saber es que en el interior de esta nucela, en el interior vamos a encontrar una nucela. Esta nucela es una masa de células que se va a diferenciar, como veis aquí, ¿vale? Lo primero que va a ocurrir es que una de estas células, de esta masa celular que tenemos dentro, va a tomar el papel de célula madre del saco embrionario. Va a ser predominante sobre las demás, por así decirlo. Lo que va a hacer va a ser dividirse, va a desarrollarse, dividirse por meiosis y originar 4 células haploides, de las cuales 3 van a degenerar. Es decir, esta célula, esta estructura, esta masa celular, esta nucela, tiene una de sus células que toma el papel predominante y se divide por meiosis, porque es una célula diploide, como la flor en sí mismo es diploide, ¿vale? Entonces, se divide por meiosis y forma 4 células, con sus cargas genéticas diferentes, con la variabilidad que tenga, etcétera, etcétera, ¿vale? De esas 4, una de ellas, al azar, va a sobrevivir. Las otras 3 van a degenerar, bien por la posición en la que quedan colocadas o por lo que sea, ¿vale? 3 degeneran. Esa célula que queda se va a dividir 3 veces más, por mitosis en este caso, y va a dar lugar a un conjunto de células que se van a ir colocando dentro de este saco embrionario y van a tomar su función en función de la posición en la que se queden cuando se hayan dividido. Es decir, estas células en origen son mitosis, son clónicas, pero el hecho de que se hayan colocado aquí 3 y aquí 3 y aquí 2 va a ser lo que determine cuáles van a realmente intervenir en la fecundación y cuáles no. De estas células tenéis que saber que las que están más cerca del micropilo, el micropilo está aquí, van a ser las que llamemos sinérgidas, de las cuales, en las cuales va a haber 3. Tenemos 3 células que están cerca del micropilo. Las 2 de los lados se van a denominar sinérgidas. La central
va a ser la que va a actuar como gameto femenino, llamado oosfera. Luego, 2 de ellas se van a quedar aquí en el centro y se van a llamar células centrales. Y por último, las otras 3 van a quedar relegadas al otro polo, al polo opuesto al micropilo. Quedarían aquí. Y se van a denominar antípodas. Lo interesante de todo esto es que tanto estas 3 células antípodas como estas 2 células llamadas sinérgidas van a degenerar al final, no van a, o sea, tras la fecundación no van a continuar reproduciéndose, van a desaparecer. Simplemente están aquí como para ayudar al proceso de fecundación, al proceso de reproducción. De manera que se localice cuál es la célula gamética, la oosfera, que es esta que hay en el centro. Porque es lo más interesante de todo esto. Las hembras, ya sean las plantas femeninas o las hembras animales, solo tienen un gameto de cada vez, ya sean en plantas, como os digo aquí, la oosfera o el otro. Y el resto de sus células degeneran. Es en los machos, en los varones y en las plantas masculinas, en los que se forman los gametos de manera masiva, los espermatozoides o los granos de polen, de forma masiva. Por eso, todas sus células salidas de una meiosis son útiles, mientras que no todas las células salidas de una meiosis femenina son útiles, solo una. Lo último que vamos a ver ya, entonces, va a ser la fecundación como tal. Cuando el grano de polen consigue llegar al estigma de la flor, va a desarrollar un tubo polínico. El contacto que hace el estigma con el grano de polen provoca que empiece a desarrollar este tubo polínico. Y por él se van a descender los 2 núcleos que tenía este grano de polen, el vegetativo y el germinativo. Lo que va a ocurrir entonces es que, como os digo, va a desarrollarse y va a entrar por el micropilo al ovario. Y cuando entran a este ovario, lo que va a ocurrir es que mientras va descendiendo por el tubo polínico el núcleo germinativo, va a sufrir una mitosis y va a formar 2 núcleos idénticos. De manera que estarán bajando el núcleo vegetativo y los 2 núcleos germinativos. ¿Qué ocurre? Que cuando el micropilo atraviesa el óvulo, el núcleo vegetativo desaparece y los núcleos germinativos, los 2 núcleos que se habían formado, que ahora los vamos a llamar anterozoides, entran dentro del saco embrionario y se van a fusionar, por un lado, con la oosfera, que era esta primera célula que os decía que estaba entre las 2 sinérgidas, formando una célula diploide, ¿vale? Porque es la unión de un núcleo más una célula haploide, van a ser 2 células haploides, por tanto, una célula diploide que va a formar el embrión propiamente dicho, y por otro lado, el otro núcleo que se había formado por mitosis va a ir a fusionarse con las 2 células que teníamos centrales y va a formar una célula que en este caso va a ser especial, porque va a ser 3N, va a ser triploide. Esta célula lo que va a hacer es dar lugar al endospermo o albumen, que va a servir de nutriente a la semilla. Con lo cual, si os dais cuenta, tenemos una doble fecundación. El grano de polen tenía 2 núcleos que se habían producido por mitosis. Si recuerdas, uno de esos núcleos lo íbamos a llamar el núcleo germinativo y el otro el núcleo vegetativo. Como os digo, cuando desciende por el por el túbulo seminífero, por el tubo polínico, el núcleo vegetativo, cuando entra por el micropilo, simplemente desaparece. Es como el espía, por así decirlo, ¿vale? Es el primero que baja, el que va probando que el tubo realmente se forma, ¿vale? No es así y tal, tiene otras funciones, pero no competen a este nivel, ¿vale? Pero desaparece, es lo importante. Y el núcleo germinativo se divide por mitosis. Entonces, si os dais cuenta, es la tercera vez que ese núcleo del grano de polen se divide, porque ya se había dividido por mitosis una vez y había dado el núcleo germinativo y el vegetativo, y mientras baja por el tubo polínico se divide una segunda vez y da lugar a 2 núcleos que van a ser germinativos, pero que ahora vamos a llamar anterozoides, es decir, van a ser los verdaderos gametos masculinos. Cuando entran por el micropilo,
uno de esos núcleos va a fusionarse con esta célula central y el otro con las dos células que teníamos en el centro. Si recordáis, os había dicho que aquí, después de la mitosis de esta célula que no degeneraba, que se había producido por meiosis de una de las células de la cela, teníamos dos células centrales. Estas dos células centrales se van a fusionar y además se van a fusionar con uno de esos núcleos germinativos que entran por el tubo polínico. De manera que vamos a tener dos núcleos que ya tenían, dos células que son N cada una, con lo cual 2N más la N que trae el el grano de polen. Y van a ser 3N, porque son dos células más una más un núcleo. O bueno, dos núcleos más un núcleo más. 3 núcleos, 3N. Y esto es lo que va a dar lugar al endospermo o albumen. Y por el otro lado, el otro núcleo se une con la oosfera, que era esta célula central, y da lugar a una célula 2N, una célula diploide, porque es la suma de dos núcleos, y va a dar lugar al embrión. Es lo que de verdad va a formar la planta, porque el endospermo va a ser simplemente el nutriente. Pues con esto entonces terminaríamos toda la parte de reproducción.